Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Tecoma Walking y ahora vamos a caminar hasta la zona 0 de Nueva York, en donde estaban ubicadas las Torres Gemelas. Acompáñame. Mientras llegamos a la zona 0, ubicada en el World Trade Center en el Bajo Manhattan, vamos a hacer un recorrido por algunos lugares emblemáticos que nos ofrece esta grandiosa ciudad. Y te iré contando un poco sobre el suceso que marcó la historia de Estados Unidos en el año 2001. Iniciamos, amigos. Si aún no te has suscrito a mi canal, suscríbete y así me acompañarás a cada recorrido que realizaremos en los lugares más interesantes de Estados Unidos y me ayudarás también a que mi canal crezca, así que camina conmigo. Cada 11 de septiembre se conmemora en este país y en este estado los atentados de las Torres Gemelas, los edificios más emblemáticos que llegó a tener el World Trade Center de Nueva York. Un 4 de abril de 1973 fueron inauguradas las Torres Gemelas. Las torres tenían cada una 110 pisos y en ellas habían 376 empresas. En un día común en las torres trabajaban 50.000 personas, con otras 200.000 pasando como visitantes. Pero al momento del ataque, según algunas fuentes, se dice que se encontraban dentro de ellas 16.000 personas. Las torres ofrecían una gran vista desde la plataforma de observación en lo alto de la Torre Sur y desde el restaurante Wyndham on the Wharf en lo alto de la Torre Norte. Las Torres Gemelas se hicieron conocidas en todo el mundo, apareciendo en numerosas películas y programas de televisión, y comenzaron a ser vistas como un ícono de Nueva York, al igual que la Estatua de la Libertad. El World Trade Center, con las torres sobresalientes, se convirtió en un emblema del poderío económico de Estados Unidos y en un ícono de la ciudad de Nueva York, conocida como la capital del mundo. Además de las torres, el antiguo complejo del World Trade Center, ubicado en el Bajo Manhattan, estaba formado por otros 5 edificios, entre los que se encontraba un hotel. Pero el 11 de septiembre de 2001, el World Trade Center sufrió un ataque en el que se estrellaron 2 aviones, uno contra cada una de las Torres Gemelas, derrumbándose ambos torres en cuestión de pocas horas.
Los ataques tuvieron como resultado unas 2.753 muertes y días posteriores aumentó esta cantidad al igual que años más tarde, debido a muchas consecuencias. Y otros edificios, a pesar de que no se derrumbaron, debieron ser demolidos debido a que el daño que presentaban era irreparable. El proceso de limpieza y recuperación del sitio llevó 8 meses. Este fue un acontecimiento muy triste para todo Estados Unidos. Tras años de retraso y controversia, en marzo de 2006 empezó la reconstrucción del World Trade Center. La propuesta original, titulada Cimientos de la Memoria, fue sometida a extensas revisiones. La idea de que las huellas de las Torres Gemelas debían convertirse en un memorial y no ser usada para fines comerciales fue resultado gracias al apoyo del público. En el diseño del nuevo World Trade Center había numerosas partes interesadas, además de las familias de las víctimas, los residentes de los barrios de los alrededores y otros colectivos querían participar en estas decisiones. Las negociaciones sobre el diseño definitivo del complejo se prolongaron durante varios años y se consideró la operación inmobiliaria más compleja de la historia debido a la complejidad de los temas a tratar. El nuevo World Trade Center, conocido también como Zona Cero, ahora está compuesto de 5 edificios, entre los que está el One World Trade Center, el edificio que reemplazó a las torres y que es el más alto de toda América, contando su antena. Este tiene 541 metros de altura, es el edificio principal del complejo. Este se completó el 30 de agosto del 2012, abriendo sus puertas en noviembre de 2014. Bueno amigos, y hemos llegado hasta la zona cero, un lugar donde la vida ha continuado
pero la historia quedó marcada en todos los neoyorquinos. Así que estos monumentos nos ayudan a recordar lo que pasó en una fecha muy triste para Estados Unidos. También está el Memorial, un museo en honor al 9/11 y un centro de transporte. El memorial se ubicó exactamente en el lugar en donde se encontraban las torres, convirtiéndose en un memorial en honor a las víctimas de los atentados. El memorial consiste en una construcción que va hacia abajo del nivel de la calle. Tiene 2 cascadas y en sus bases con placas de bronce están grabados los nombres de todas las personas que fallecieron el 9/11. El nombre oficial de este monumento conmemorativo es Ser consciente del ausente. El 9/11 Memorial está formado en total por las 2 fuentes y un parque público. A la salida te encontrarás en la zona financiera de Manhattan, al lado de la zona cero, el centro comercial construido cuyo interior podrás y este es el Oculus. Este es un caparazón que acoge la estación del tren del distrito financiero.
La estructura se ha levantado alrededor del espacio que ocupaban las Torres Gemelas, transformado más tarde en un memorial. Está coronada por vigas dirigidas al cielo para evocar las alas de un ángel. El edificio es un monumento a la vida, un símbolo a la fe en el futuro de esta ciudad dedicada a sus ciudadanos. Este proyecto ha costado alrededor de 3.850 millones, haciendo el intercambiador de transportes más caro del planeta. Este brinda un servicio a más de 200.000 ciudadanos y sirve de conexión a 11 líneas del metro de distintos lugares. Además, el Oculus alberga también una zona de ocio con un centro comercial y restaurantes. El Oculus nació como consecuencia del atentado que tuvo lugar en el 2001 en el World Trade Center, ya que las autoridades neoyorquinas se vieron obligadas a reconstruir la zona. Anteriormente, bajo las Torres Gemelas se encontraba una estación que servía de conexión entre Nueva Jersey y Manhattan y que evidentemente quedó inutilizada tras el atentado. Este edificio es un tributo a las víctimas, así como un homenaje a la paz, utilizando el color blanco en toda la estructura, de forma totalmente simbólica. Quería contribuir al renacimiento de la zona cero después de todo lo que ocurrió en el atentado del 11 de septiembre. Todos los días pasan por allí más de 250.000 personas procedentes de todas las zonas de Nueva York, así como del vecino Nueva Jersey.
Bueno amigos, esto ha sido todo por el momento y me despido de ti desde la zona cero de Nueva York, enviándote un fuerte abrazo y pidiéndote que te suscribas a mi canal y compartas con tu familia y amigos este video. Cuídate mucho, nos vemos pronto.